De lo contrario, no importa cuánto digas que lo valoras o cuán profundos sean tus sentimientos, todo será en vano. Un debilucho no tiene lugar a tu lado. Me he explicado con claridad. La voz de Don Senji permaneció calmada, pero conllevaba el peso innegable y aplastante de una orden directa. Don Quingsue sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda, su silencio servía como su único y desesperado escudo contra el escrutinio de su hermano. Don Senji, aparentemente satisfecho con su silencio, continuó su sermón sin pausa. Además, deberías considerar mis términos bastante indulgentes. Si fuera Don Potian quien estuviera aquí, el obstáculo sería significativamente más terminal. ¿No recuerdas cuando aquel chico de al lado intentó cortejarte? Potian casi le saca la vida a golpes en el acto antes de que alguien pudiera intervenir. Los ojos de Don Quingsue parpadearon con un recuerdo inquietante, y el sudor frío comenzó a correr por su rostro como lluvia una vez más. Don Senji extendió la mano, y su toque fue sorprendentemente gentil mientras le palmeaba el hombro, aunque sus palabras estaban cargadas de una sutil advertencia. Piénsalo bien, hermanita. Después de todo, debes darte cuenta de que no todos los hermanos en esta familia son tan refinados, comprensivos y fáciles de negociar como yo. Lin Bangwan, que había estado de pie en silencio a un lado, fue uniendo lentamente el subtexto de la conversación. Así que la hermana Quingsue se ha enamorado de alguien, pensó. Y si este hombre quiere un futuro con ella, ¿tiene que sobrevivir al desafío de sus dos terroríficos hermanos mayores? Eso suena como una pesadilla imposible. Lin Bangwan no pudo evitar sentir una oleada de profunda simpatía. Extendió la mano para tomarla de Don Quingsue, susurrando suavemente, no te preocupes, hablaré con el hermano mayor. Me aseguraré de que sea secretamente amable con él. Te garantizo que no sufrirá ninguna herida grave. Don Senji la miró, entre la risa genuina y las lágrimas de exasperación. Lin Bangwan, si alguna vez te enamoras, tu novio será probablemente el alma más miserable que exista. Tu madre es una santa marcial, y tienes un ejército de hermanos mayores sobreprotectores repartidos por todo el mundo marcial esperando una excusa para pelear. Lin Wanwan simplemente ladeó la cabeza, con una expresión de lógica serena. Mi madre escucha mis deseos, y todos mis hermanos mayores siguen el ejemplo de mi madre. Bajo esas circunstancias, ¿qué podría preocuparme? Don Senji se quedó atónito, rascándose la cabeza mientras luchaba por encontrar una refutación lógica a su desarmante inocencia. Finalmente, estiró sus enormes extremidades y dejó escapar un suspiro agudo. Movámonos. No tiene sentido demorarse aquí. Rotaremos a la siguiente zona de guerra. En los próximos 3 días, tengo la intención de barrer el suelo con cada élite que figure en la clasificación de la tabla de estrellas generales de la región militar del este hasta que esté impecable. Luego, nos sumergiremos en la cueva terrestre. Quingsue, asegúrate de que los preparativos se manejen con rapidez. Y Lu Zeng, ciertamente te tengo fichado para más tarde. En ese mismo momento, en las profundidades de la extensión etérea del paisaje onírico, Lu Zeng mostraba una expresión bastante peculiar y contemplativa. Acababa de terminar de examinar el detallado expediente de la base de datos de la semilla de fuego sobre Don Quingsue, aprovechando la oportunidad para contrastar a los individuos más estrechamente asociados con ella. No había prestado mucha atención a su círculo social anteriormente, pero ahora notaba que las personas que la rodeaban tenían todas asignadas calificaciones de potencial notablemente altas por el sistema. Para su leve sorpresa, Lu Zeng descubrió que la evaluación objetiva de la base de datos de la semilla de fuego sobre los dos hermanos mayores de Don Quingsue era de hecho bastante impresionante. El sistema calificaba a uno como un talento de 5 estrellas y al otro como uno asombroso de 6 estrellas. Don Senji era formidable por derecho propio, pero los registros de Don Potian eran verdaderamente reveladores, figuraba como un santo marcial de nivel 9. Aunque se sabía que había permanecido estancado en la cima del reino de Gran Maestro nivel 8 durante más de un siglo antes de lograr su avance, esos 100 años de acumulación concentrada le habían permitido emerger como una potencia entre los santos. Nada mal, pensó Lu Zeng. No es algo que me deje boquiabierto según mis estándares, pero en esta era, es excepcionalmente talentoso.
A pesar de estas revelaciones, la resolución interna de Lucen no flaqueó. Un santo marcial era, después de todo, solo un santo marcial. En los archivos marciales de 10.000 años en el futuro, tales figuras eran lo suficientemente comunes como para que un pez pequeño como el Don Potian histórico apenas mereciera una nota al pie. En la era actual, la nación dragón reconocía oficialmente a 3 santos marciales, pero sus nombres se habían desvanecido en gran medida en la oscuridad incluso dentro de los primeros 3.000 años de historia marcial. La mirada de Lucen finalmente se alejó de los datos técnicos y se posó de nuevo en la fotografía digital de su futura esposa. Suspiró suavemente, sería una mentira total afirmar que no sentía nada por ella. Don King-Sue era, a su manera estoica, increíblemente entrañable. Recordó el viejo dicho de que casi todo joven alberga un enamoramiento secreto por una profesora durante su adolescencia, una mezcla de impulso hormonal e idealización psicológica que planta una semilla silenciosa en un corazón joven. La mayoría de esas semillas, sin embargo, se marchitan antes de que puedan echar raíces. Ese sentimiento sutil y fugaz suele ser desgastado por la implacable molienda del tiempo hasta que se vuelve imposible de asir, como intentar aferrar un puñado de humo. Su atracción inicial hacia Don King-Sue se había sentido muy parecida, un capricho pasajero en el mejor de los casos. Quizás sus sentimientos genuinos habían comenzado a cristalizar realmente en el momento en que vio su nombre emparejado oficialmente con el suyo en la asignación de matrimonio. ¿Fue realmente el destino? Lucen resopló para sí mismo, decidiendo dejar de pensar demasiado en la mecánica emocional de todo el asunto. Lo que sea, pensó. Me concentraré en mi cultivo durante unas horas, luego me despertaré y me enfocaré en amasar suficiente riqueza para proveer adecuadamente para la próxima boda. Si Don Senji decide dar la cara, tendré que ser condescendiente. Alargaré la pelea, usaré unos cuantos movimientos más llamativos de lo necesario y le daré una paliza suave. Se sentía bastante complacido con este enfoque táctico. Sus dotes de actuación eran más que suficientes, confiaba en que podría hacer que la pelea pareciera competitiva para que nadie sospechara que estaba conteniendo una cantidad de poder divina. Después de todo, el hombre era su futuro cuñado, y tendrían que verse eventualmente. Era justo mostrar un mínimo de respeto familiar. 3 días después, Lucen se encontraba relajándose en el lujoso sofá de su sala del primer piso, el retrato de la tranquilidad doméstica. Abrió ociosamente la lista de contactos en su teléfono. Su pulgar se detuvo momentáneamente sobre los avatares de Zheng Dandan y Yan Yuan, pero tras un segundo de duda, pasó de largo sin hacer clic. Cualquier individuo que no mencione explícitamente en la lista oficial de asignación de matrimonio, murmuró para sí mismo, ya no necesita mi atención personal. Su pulgar finalmente se detuvo en el avatar de El Insu. Se dio cuenta con un sobresalto de que había pasado bastante tiempo desde la última vez que hablaron de algo que no fueran los márgenes de beneficio. Tocó su perfil, se detuvo a considerar sus palabras y envió un simple, ¿estás ahí? La respuesta de la mujer conocida en su círculo íntimo como Hisuzu fue casi instantánea. Justo estaba por enviarte un informe formal, escribió ella de vuelta. Recientemente, en la compañía farmacéutica Ling Sang. Lo que siguió fue un bombardeo implacable y a alta velocidad de mensajes que hizo que el rostro de Lucen se torciera en una mueca de arrepentimiento. Maldita sea, pensó, acabo de activar una bomba de mensajes. El Insu comenzó a inundar su chat con flujos interminables de datos brutos, hojas de cálculo y proyecciones logísticas. Solo echar un vistazo a los muros de texto que pasaban le hacía palpitar la cabeza con un dolor fantasma. ¿Realmente puedo verme pasando mi vida con alguien así?, se preguntó. ¿Estaría citando informes de ingresos trimestrales y rupturas en la cadena de suministro durante nuestra noche de bodas? Sacudió la cabeza y decidió poner fin a la charla de negocios antes de que empeorara. Aún así, ella era su futura esposa, y sintió que debía mostrar al menos un nivel mínimo de preocupación. Escribió un mensaje rápido y afectuoso, el clima se ha vuelto bastante frío últimamente. Recuerda vestirte abrigada y no te presiones demasiado en la oficina. Tu salud es mucho más importante que los beneficios. El Insu miró su pantalla con total incredulidad. Se quedó congelada durante un minuto entero,
con su cerebro luchando por procesar las palabras. Espera, ¿qué? ¿Desde cuándo este jefe chupasangre sabe usar palabras dulces? Tras un largo silencio, envió dos respuestas. ¿Quién es? ¿Eres el ladrón que robó el teléfono de Lucen? Si encontraste este teléfono en la calle, realmente deberías devolvérselo a su dueño lo antes posible. Es lo correcto. Incluso puntuó el mensaje con un emoji particularmente vergonzoso y exageradamente serio. Lucen miró la pantalla, momentáneamente sin palabras. Después de un momento, soltó una breve risa, recuperando la compostura. Bueno, al menos sé que el Insu no ha cambiado. Solo necesito concentrarme en mantener una relación estable y cordial con ella por el momento. Habiendo llegado a esa conclusión, Lucen salió del chat y descartó el asunto de su mente. Tomó su teléfono de nuevo para navegar por las últimas noticias militares, y un pensamiento le vino a la cabeza. Ya han pasado 3 días completos. Entonces, ¿por qué Don Senji no ha hecho su movimiento contra mí todavía? Los titulares de las noticias estaban dominados por informes sobre el dominio absoluto de Don Senji en la 9ª zona de combate, donde mantenía un historial impecable e invicto. Lucen murmuró las estadísticas entre dientes mientras leía. Ha desmantelado sistemáticamente a cada experto de alto rango en la región militar del este, salvo al perro superior, Sunan Yu. Según los informes, todos los demás fueron neutralizados en un solo y eficiente movimiento. Claramente se ha desviado de su camino para pelear con todos en la lista, excepto conmigo. El general clasificado en 4º lugar. Qué curioso. ¿Está ignorando deliberadamente mi existencia? Lucen hizo una pausa, dándose cuenta de algo. Era probable que Don Kingsue hubiera intervenido entre bastidores, usando su influencia para alejar de él a su volátil hermano en un intento de protegerlo. Tiene que ser cosa de Kingsue, se dio cuenta. Nunca pensé que sería el tipo de hombre que experimentaría la extraña sensación de vivir bajo la protección de una mujer. Es un sentimiento novedoso. Lucen dejó su teléfono y tomó un sorbo de té lento y pensativo. Su estrategia comenzó a cambiar. Si su futuro cuñado le estaba concediendo un respiro, bien podría aprovecharlo. Ya que él le está dando consideración a su hermana, yo le devolveré el favor y le daré consideración a mi esposa. Si él no viene aquí a causar problemas, ciertamente no puedo ir a buscarlo solo para darle una paliza. Lucen decidió utilizar los días restantes antes del torneo de la región militar del este para dirigirse de nuevo a las cuevas terrestres. Su motivación ya no era solo reunir materiales para la forja de armas. Una boda adecuada requiere un presupuesto sustancial, regalos de compromiso, la ceremonia y el costo futuro de mantener un hogar. Necesito trabajar mucho más duro ahora para asegurar nuestro futuro financiero. Lucen se puso de pie, estirando los músculos, y llamó a Lydie. Ayúdame a empacar mi equipo de misión. Salgo en otra expedición inmediatamente. Como desee, maestro, respondió ella. Mientras tanto, a la entrada de una cueva terrestre de nivel S de alto riesgo, Lin Bangwan se estremeció en el momento en que sus pies tocaron el suelo de la caverna. Esta cueva se siente inquietantemente fría, susurró, con la respiración entrecortada. Don Senji miró a Lin Bangwan con una mezcla de impotencia y remordimiento persistente. Si hubieras dedicado siquiera una fracción de tu intelecto a tu entrenamiento de artes marciales en lugar de a tus tubos de ensayo, no sentirías el frío. Es verdaderamente un desperdicio trágico de unos genes de santo marcial de tan alta calidad. No todo el mundo comparte tu obsesión por seguir el camino de la violencia extrema, replicó Lin Bangwan con suavidad. Metió la mano en su cuello y sacó una pequeña estatua de Buda de oro intrincadamente tallada, sosteniéndola firmemente en su palma. Con esto, el frío ya no será un problema. Casi instantáneamente, el icono dorado comenzó a pulsar con una luz tenue y cálida que era visible a simple vista. El resplandor formó una esfera protectora alrededor de Lin Bangwan, repeliendo la brumosa niebla negra de la cueva e aislándola completamente de las temperaturas gélidas. En cuestión de momentos, el color regresó a sus mejillas. Don Kingsue, como de costumbre, permaneció taciturna y observadora hacia la joven investigadora.
Don Zenji miró a su hermana, notando que su mirada se demoraba en el artefacto dorado, y ofreció una sonrisa de envidia. Es funcionalmente similar a ese amuleto que te dio ese chico, aunque en términos de valor bruto, es muy inferior a la voluntad concentrada del santo marcial contenida dentro de tu collar. La mano de Don Qingsue fue instintivamente a su colgante, apretando sus dedos alrededor de él. Creo que este es infinitamente mejor, pensó en privado. De repente, un aura azul afilada envolvió a Don Zenji mientras se preparaba para el descenso. Sus ojos ardían con una determinación singular y feroz. Abrió la boca, y su voz resonó en la boca de la cueva. Basta de charla ociosa. Las muestras no se van a recolectar solas. Empecemos. Los dos poderosos guerreros avanzaron en sincronía, listos para apoyarse mutuamente al comenzar su exploración de la grieta dimensional. En las profundidades de las traicioneras fisuras de una mazmorra de rango S, Lu Zeng estaba apostado precariamente sobre un enorme y profundo abismo, escaneando la penumbra con la mirada. El entorno era ligeramente más visible que antes, aunque el área seguía asfixiada por esa inquietante niebla blanca y los restos irregulares y blanqueados de antiguos esqueletos. Lu Zeng permaneció totalmente compuesto, con su expresión tan calmada como un lago tranquilo. La última vez que me aventuré aquí, fue bajo el amparo de la noche. Hacer esto durante el día se siente significativamente mejor, la atmósfera es mucho menos sombría y opresiva que antes. En verdad, que fuera de día o de noche importaba muy poco a alguien del calibre de Lu Zeng. Entendía una verdad fundamental, el miedo es simplemente un subproducto de la debilidad. Cuando uno se vuelve lo suficientemente fuerte como para destrozar los cimientos mismos del mundo, los fantasmas y los monstruos dejan de ser amenazas y se convierten en meras ilusiones. Un golpe decisivo es todo lo que se necesita para hacerlos desaparecer en el vacío. Realmente me pregunto si la conciencia malévola que acecha en las profundidades de esta mazmorra aún persiste, reflexionó Lu Zeng, con su voz perdiéndose en la enorme caverna. Se preguntaba si esa conciencia oscura y penetrante estaba localizada solo dentro de la grieta anterior que había explorado o si su alcance se extendía para abarcar cada veta de este laberinto subterráneo. Independientemente del riesgo, el joven no dudó. Se lanzó al abismo, con su poder espiritual irradiando hacia afuera como un faro intenso y luminoso para guiar su descenso a través de la penumbra. No había lugar para el miedo en su corazón. Su expedición de exploración anterior había revelado que la entidad, aunque intimidante, era esencialmente un tigre de papel, hueca y carente de sustancia. Para un guerrero del calibre de Lu Zeng, la distinción entre el día y la noche era totalmente irrelevante. Incluso si la conciencia fuera significativamente más poderosa que él, las leyes dimensionales del abismo impedían que el oponente manifestara un ataque físico directo. Si fuera verdaderamente omnipotente, ¿por qué necesitaría recurrir a engaños tan elaborados para engatusarlo a descender más? Segundos después, las botas del joven tocaron el suelo irregular del foso con un golpe sordo. Incluso el contacto más ligero hizo que las rocas antiguas y calcificadas bajo él se hicieran polvo, un testimonio de que el peso físico y la fuerza pura del joven se habían convertido en algo verdaderamente aterrador y más allá de las normas humanas. Lu Zeng sintió un ligero asomo de preocupación de que su rápido descenso pudiera desencadenar inadvertidamente un brote localizado en la mazmorra. Si las ondas de choque de su poder afectaban a exploradores inocentes cercanos, eso sería una complicación desafortunada. Si realmente me encuentro con esa conciencia sombría de nuevo, priorizaré una retirada táctica rápida, resolvió. A pesar del entorno sombrío, su mente derivó hacia la imagen de su futura esposa, la formidable bombardera pesada del campo de batalla, Don Qingsue. Lu Zeng no pudo evitar preguntarse, ¿con qué estará ocupada Don Qingsue en este mismo momento? Simultáneamente, en un sector diferente de la grieta, Don Qingsue desplegó inmediatamente todo su poder espiritual, marcando el inicio de su misión mientras el trío se aventuraba más profundamente en la mazmorra. Vos. 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 Brillantes arcos de luz de espada cayeron en cascada a través de la oscuridad como una cascada de plata. Una enorme bestia mutada de rango 7 se congeló en medio de su zancada, con su cuerpo gargantuesco estremeciéndose antes de dividirse lenta, casi delicadamente, en dos mitades simétricas.
Don Senji había cortado a través de la monstruosidad con una gracia aterradora y sin esfuerzo. Envainó su hoja con un clic metálico y seco, escaneando las sombras con aburrida indiferencia. Don Senji anunció con una sonrisa burlona: «Muy bien, el trabajo pesado está hecho, el resto es tarea tuya, chica». Don Kingsue no respondió, concentrando su mente y proyectando su poder espiritual aún más lejos para explorar el traicionero terreno que tenían por delante. Su campo sensorial invisible barrió rápidamente cada rincón irregular y grieta oculta del suelo de la mazmorra. Después de un barrido minucioso, anunció en un tono plano y profesional: «No se detectan otras firmas mutadas en las inmediaciones. Es seguro comenzar el proceso de recolección». «Excelente», vitoreó Lin Bangwan, con sus ojos brillando tras su equipo de protección. Se movió con eficiencia ensayada, poniéndose rápidamente una máscara estéril y guantes antes de correr hacia el cadáver humeante de la bestia de rango 7. Totalmente inmersa en sus tareas científicas, no prestó atención a la mugre de la cueva ni al chapoteo de sus botas al pisar la sangre espesa y fría. Lin Bangwan extrajo una jeringa especializada de alta capacidad y comenzó a succionar una enorme cantidad de la sangre oscura y viscosa de la criatura. Sosteniendo el cilindro translúcido hacia la luz parpadeante para examinar su botín, Lin Bangwan sonrió con satisfacción. «La calidad de esta muestra de sangre de alta intensidad es soberbia», anotó, «verdaderamente digna de un espécimen mutado de rango 7». Durante la pausa, Don Senji miró a Don Kingsue y comenzó su habitual sermón arrogante. «La piedra angular fundamental de la fuerza de cualquier verdadero artista marcial es el recipiente biológico, el cuerpo mismo. Cada extremidad, cada hueso es el arma definitiva, a diferencia de esos patéticos campesinos de nivel estrella, que dependen de artilugios. Practico con armas blancas solo como un medio para buscar el pináculo de la habilidad, rompiendo eventualmente los límites mismos del potencial físico humano. Si no fuera por mi deseo de agilizar este tedioso proceso de recolección, ni siquiera me molestaría en desenvainar una hoja contra tal basura», continuó Don Senji. Terminó su discurso y miró hacia abajo al cadáver destrozado de la bestia, levantando la cabeza y frunciendo el ceño mientras dejaba escapar un bufido de asco. «De todos modos, la sangre de estas bestias primitivas es demasiado fétida y sucia para mis gustos». Don Kingsue, de pie a unos pasos de distancia, permaneció concentrada en su sonda espiritual, con su rostro tan estoico e inmóvil como una estatua. Sin mirarlo, alzó un poco la voz para dirigirse a Don Senji, que seguía parloteando incesantemente. «Deberías ayudar con la recolección de muestras o simplemente cerrar la boca. Nadie en esta mazmorra tiene el más mínimo interés en escuchar tu tediosa predicación». La expresión arrogante de Don Senji se congeló instantáneamente y su mandíbula se tensó con molestia. Sacudió la cabeza, dejó escapar un bufido agudo y frío de irritación y reluctantemente cayó en un silencio melancólico inusual. Lin Bangwan terminó de asegurar sus muestras con una velocidad notable, y los tres reanudaron su marcha hacia los niveles inferiores. Don Senji poseía una fuerza inmensa, sirviendo como una vanguardia letal que protegía a las dos mujeres durante todo el camino. A lo largo de su descenso, cualquier bestia mutada que se atreviera a cruzar su camino era neutralizada con un solo y devastador golpe. No mostraba signos de presión física o fatiga, actuando con una facilidad casual y ni siquiera permitiendo que su respiración se volviera pesada a pesar del combate. «Este hombre». Don Kingsue observaba secretamente a Don Senji por la periferia de su visión, viéndolo enfrentarse a horrores de rango 7 con el aire despreocupado de alguien que pasea por un parque por diversión. Parecía inquietantemente relajado, y ella se dio cuenta de que no podía explicar del todo el sentimiento perturbador que florecía en su corazón. Desde una perspectiva lógica, ella entendía que debía estar agradecida por tener un hermano mayor tan formidable que garantizara su seguridad. Sin embargo, la persistente idea de cuán fácilmente Lucen podría ser derrotado o humillado por él en la próxima prueba llenaba a Don Kingsue con un agudo e incontrolable sentimiento de fastidio. Un pensamiento oscuro y fugaz cruzó de repente la mente de Don Kingsue. No sería lo peor del mundo si este tipo arrogante sufriera una herida leve en esta mazmorra, reflexionó. En ese preciso momento, observó cómo Don Senji comenzaba a caminar hacia un abismo sombrío, engañosamente oculto, que se fundía con el suelo de la cueva.
Su instinto inicial fue gritar una advertencia, pero como poseída por un repentino y obstinado arranque de picardía, se tragó firmemente las palabras. Don Quingsue mantuvo su fachada tranquila y distante mientras veía a Don Senji caminar hacia el bostezo del abismo paso a paso, acercándose cada vez más al precipicio. Justo cuando Don Senji estaba a punto de hundir su pie en la grieta dimensional del tamaño de un lavabo, sus instintos se dispararon. Se detuvo de repente a mitad del paso, con el cuerpo tenso mientras se giraba para cuestionar su entorno. Don Senji se dio la vuelta, con un profundo ceño fruncido deformando sus rasgos mientras fulminaba con la mirada a Don Quingsue. Quingsue, hay un abismo espacial justo aquí. ¿Por qué demonios no me advertiste? Si no fuera por mi refinada intuición marcial gritándome un recordatorio, podría haber caminado directamente hacia una trampa letal. Mis disculpas, simplemente no lo vi, respondió Don Quingsue, manteniendo su expresión perfectamente neutral. Fingió que nada fuera de lo común había ocurrido y caminó casualmente al lado de Don Senji, comentando con un encogimiento de hombros, después de todo, es un abismo minúsculo. Un hombre de tu calibre no moriría incluso si tropezara accidentalmente con él. A lo sumo, quedarías gravemente herido y humillado, añadió con frialdad. Cuando pronunció estas hirientes palabras, Don Quingsue ni siquiera parpadeó, manteniendo la mirada firme. Don Senji estaba completamente estupefacto, el sudor frío comenzó a correr por su rostro como lluvia mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. Apenas podía creer que tales palabras insensibles hubieran salido de la boca de su propia hermana. «Umph». Totalmente irracional, resopló Don Senji, con el orgullo herido. Se encontró totalmente sin palabras y solo pudo seguir avanzando, ahora con un paso mucho más cauteloso. Durante la siguiente hora, Don Senji casi besó el borde de varias grietas abismales en múltiples ocasiones, esquivando el desastre por un pelo en cada caso. En una ocasión, casi es destrozado por una repentina fluctuación de gravedad de una grieta que no había notado. Don Senji se veía obligado a lidiar con bestias mutadas de alto nivel y peligros ambientales sin pausa. Incluso él se dio cuenta de que algo andaba fundamentalmente mal. Con el rostro volviéndose de un tono verde enfermizo, fulminó con la mirada a Don Quingsue, interrogándola con voz aguda. «Quingsue, ¿qué demonios estás intentando tramar aquí? ¿Estás intentando genuinamente que me maten en este agujero?», espetó Don Senji, lanzando miradas asesinas a Don Quingsue. Ella permaneció impasible, simplemente cruzando los brazos sobre el pecho y respondiendo con un aire de casual inocencia, como si nada hubiera pasado. «Te dije que no lo vi». Las venas comenzaron a brotar visiblemente en la frente de Don Senji mientras la señalaba con un dedo acusador. Rugió: «Eso es una absoluta mentira. Estabas guiándome clara y deliberadamente hacia esos abismos a propósito. Definitivamente querías que tropezara en esa grieta». «Ah, ¿de verdad?». «Error mío entonces. Simplemente no me fijé». «Intentaré prestar más atención la próxima vez», respondió Don Quingsue, sin mostrar ni un ápice de remordimiento genuino mientras lo ignoraba olímpicamente. Aterradora. Era increíblemente aterradora. Los labios de Don Senji realmente temblaron con una mezcla de rabia e incredulidad mientras miraba a Don Quingsue, quien seguía actuando como si simplemente estuviera dando un agradable paseo. Don Senji, con una mano en la cadera, señaló con un dedo tembloroso a Don Quingsue y la increpó. «Esta mujer está completamente loca. Ni siquiera se ha casado todavía y ya actúa así, empujando a su propio hermano de sangre a un foso de muerte por un chico. ¿Cómo se supone que voy a vivir con ella en la familia?». Don Quingsue ni siquiera se inmutó ante el arrebato, simplemente dándole la espalda. Don Senji solo pudo rechinar los dientes en una furia silenciosa y fútil. Lin Bangwan se acercó al lado de Don Senji, mirándolo con una mirada de profunda simpatía. «Hermano mayor Don, por favor, cuídese». Captando la indirecta de Lin Bangwan y usándola para atacar a Don Quingsue de nuevo, Don Senji soltó: «Bangwan, si alguna vez decides tener una cita, no te atrevas a seguir su ejemplo. El corazón de esta mujer es más oscuro y traicionero que el propio abismo». Finalmente, el trío llegó al piso 30 de la mazmorra. El entorno se había vuelto significativamente más hostil,
Se enfrentaban a una densidad creciente de bestias mutadas y los niveles de poder se disparaban, con monstruosidades de rango 8 comenzando a surgir de las sombras. Incluso una potencia como Don Zenji se vio obligada a ponerse seria, con una expresión que rayaba en la alarma genuina. Tenía la tarea no solo de combatir, sino también de proteger constantemente a Don Qingsue y Lin Bangwan, lo que hacía que la presión fuera mucho mayor que si estuviera intentando una incursión en solitario. De repente exclamó, otra vez no. Un rayo de energía púrpura letal pasó silenciosamente a su lado, casi golpeándolo de lleno en el pecho, dejándolo cuestionando sus propios reflejos. Don Zenji miró hacia abajo y vio un agujero irregular desgarrado limpiamente en su traje de combate reforzado. El rostro de Don Zenji se volvió sombrío, su voz bajó a una advertencia peligrosa mientras miraba fijamente a Don Qingsue. Qingsue, incluso las bromas tienen sus límites. Si haces que me hieran gravemente aquí, ninguno de nosotros saldrá vivo. Este lugar está infestado de bestias de rango 8, y yo soy nuestra única vanguardia. En ese mismo tono desesperantemente inexpresivo, Don Qingsue respondió, no lo vi. Don Zenji estaba ahora más allá del punto de la desesperación. Sin embargo, la propia Don Qingsue comenzó a sudar ligeramente, sus sentidos finalmente detectaron un cambio legítimo en la energía de la mazmorra. Yo, realmente no lo vi esta vez, susurró, con su voz inusualmente tensa. Don Qingsue dio un paso adelante, entrecerrando los ojos mientras intentaba concentrarse con calma en el abismo púrpura que se arremolinaba y no dejaba de escupir una espesa niebla negra, su expresión se volvió grave. Este abismo simplemente se manifestó de la nada. No estaba aquí hace segundos. Esto se está poniendo extremadamente difícil. Algo finalmente encajó en la cabeza de Don Qingsue y su corazón se hundió. Se dio la vuelta y vio a Don Zenji mirándola con total incredulidad, e incluso la habitualmente solidaria Lin Bangwan le lanzaba una mirada profundamente extraña y sospechosa. Don Qingsue frunció el ceño, con el pulso acelerado. ¿Por qué me miran así? Lin Bangwan se sujetó las mejillas, con voz temblorosa y una expresión complicada. Hermana Qingsue, acabas de decir que, realmente no lo viste esta vez. Lo que implica que en todas las ocasiones anteriores. Lin Bangwan no se atrevió a terminar la frase, dejando la implicación flotando pesadamente en el aire. Don Zenji estaba totalmente conmocionado, sus labios temblaban con una mezcla de traición y sorpresa. Mi propia hermana, mi propia sangre. ¿Qué demonios? ¿Eres realmente mi hermana o algún tipo de impostora? Don Qingsue se sonrojó de inmediato, su expresión siempre fría e intocable fue reemplazada por una vergüenza profunda y visible. Pero rápidamente se compuso y dijo con severidad, dejen de decir tonterías. Este es un acontecimiento serio. Nuevos abismos están apareciendo espontáneamente por toda la mazmorra. Esa es una señal de manual de que toda la mazmorra está a punto de entrar en un estado de frenesí. Será mejor que evacuemos este sector lo antes posible. Una mazmorra de rango SS entrando en estado de frenesí total no es ninguna broma, es una sentencia de muerte para los que no están preparados. Lin Bangwan parecía indecisa, jugueteando con sus dedos. Pero todavía necesito recolectar unas pocas muestras genéticas específicas más. Al ver cuán genuinamente seria parecía Don Qingsue, se dio cuenta de la gravedad de la situación, pero se resistía a dejar su investigación sin terminar. Al final, Lin Bangwan solo pudo mirar a Don Zenji para una decisión final. Don Zenji agitó la mano con desdén, burlándose de su hermana. Está bien, Bangwan, sigamos adelante. Don Qingsue, ya no creo ni una sola palabra de lo que sale de tu boca. Qingsue parpadeó y, por un momento, se quedó sin palabras. Sabía que sin importar cómo intentara explicar el peligro real ahora, no les importaría. Mientras tanto, en el piso 35 de la misma mazmorra de rango SS, el joven Lu Zeng estaba golpeando casualmente a un enjambre de bestias mutadas de alto nivel hasta reducirlas a la nada absoluta, sus movimientos eran un borrón de eficiencia letal. El joven comenzó entonces a recolectar metódicamente los fluidos vitales de los cadáveres aún calientes de las bestias de rango 7, canalizándolos hacia una botella reforzada en su espalda a través de un tubo especializado. Murmuró para sí mismo,
vi al escuadrón Tigre Escorpión realizar este ritual una docena de veces, parecía bastante fácil. Realmente es bastante simple una vez que dominas la técnica. De repente, los instintos de combate del joven se dispararon al sentir que algo andaba fundamentalmente mal. Se detuvo, preguntándose, ¿eh? Luceng levantó abruptamente la mano para frotarse la frente y el puente de la nariz. ¡Qué extraño! ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué tengo de repente esta abrumadora sensación de inquietud? Desde que puse un pie en esta mazmorra hoy, las células inmortales en mi frente han estado vibrando intermitentemente. Están transmitiendo algunas señales muy extrañas y erráticas directamente a mi conciencia. ¿Qué podrían significar estas señales? Esto no es solo ruido biológico aleatorio. Significa que o bien yo, o alguien de gran importancia para mí, está en peligro mortal inmediato. El rostro de Luceng palideció al darse cuenta de ello. Luceng empuñó la lanza del dragón de nube estelar carmesí, cuya punta estaba actualmente incrustada en el suelo rocoso, irradiando todavía un poder espiritual feroz y demente. Sosteniéndose la cabeza con una mano, el joven pensaba tan intensamente como podía. Se sentía algo impotente y comenzó a golpearse la frente rítmicamente, como alguien que le da palmadas a un televisor viejo y parpadeante cuando la recepción falla, esperando que esas 3 células inmortales enviaran una señal más clara y coherente. El rostro de Luceng se ensombreció aún más. Esto no era una corazonada aleatoria ni un tic menor de las células inmortales. Luceng cerró los ojos, concentrando su poder espiritual para sentir la vibración. Este nivel de alarma biológica solo ocurría cuando él o alguien que le importaba estaba en graves problemas. ¿Quién demonios podría ser? Cultivar los niveles más altos de las artes marciales a menudo desbloquea tesoros increíbles dentro del recipiente humano, incluida la capacidad de predecir cambios en la fortuna. Mientras que algunos lo consideran un poder divino menor, para los artistas marciales normales, suele ser solo una corazonada o un sentido agudizado del peligro que les ayuda a evitar lugares sospechosos. Pero para Luceng, cuyas 3 células inmortales ya han superado el nivel de vida de cualquier guerrero promedio, esta habilidad se ha potenciado hasta un grado increíble. Básicamente, puede prever un peligro inminente para sí mismo y recibir una impresión telepática aproximada de lo que le sucede a aquellos vinculados a él. Los ojos del joven se volvieron gélidos. De repente, soltó, no puede ser. Desafortunadamente, la señal era actualmente de calidad de patata, lo que hacía imposible precisar la fuente exacta de la amenaza. Luceng no tenía forma de saber si el peligro se cernía sobre él o si uno de sus seres queridos estaba actualmente en peligro. Las personas que me importan, mamá, papá, mi hermana pequeña Kingel, Don Kingsue, Insao Jun, Liu Qimin, el Insu. Con el teléfono en la mano, Luceng vaciló. Intentar verificar el estado de cada uno de ellos uno por uno llevaría demasiado tiempo. Además, la interferencia de la mazmorra resultaba en una recepción de basura, ni siquiera podía lograr una llamada de voz, y enviar mensajes de texto era un ejercicio frustrante de futilidad. No podía verificar su seguridad sin importar qué. Luceng comenzó a sudar frío, con la mente acelerada. Solo espero que no estén demasiado lejos, o llegaré demasiado tarde para intervenir. En un borrón instantáneo de movimiento, Luceng agarra la lanza del dragón de nube estelar carmesí e inicia una trayectoria de velocidad cegadora a través de la caverna. Su intención aún no se centra en una retirada inmediata, los ricos depósitos de mitril que localizó previamente están a una distancia de ataque. Impulsado por la necesidad de una adquisición rápida y decisiva, el joven atraviesa la penumbra subterránea, dejando a su paso nada más que una imagen residual dorada y brillante que perdura en el aire estancado. El joven llega finalmente al lugar designado para la excavación de mitril, entrecerrando los ojos mientras inspecciona el terreno escarpado. Este es el lugar, murmura. Inmediatamente proyecta su poder espiritual hacia afuera en un radio de barrido, escaneando meticulosamente el entorno en busca de amenazas ocultas. La ausencia total de retroalimentación de detección espiritual sugiere una falta de grandes maestros de la senda del mal de alto nivel dentro de este sector específico de la mazmorra.
Parece que no todas las grietas dimensionales están interconectadas, una comprensión que hace que los ojos del joven brillen con un enfoque depredador. Luceng aprieta el agarre sobre el asta de la lanza del dragón de nube estelar carmesí y descarga el arma con una fuerza cataclísmica. ¡Boom! Tras el impacto, la lanza estalla con la apariencia de un dragón de fuego furioso, estrellándose contra la cara de roca monolítica para desenterrar el preciado mitril escondido dentro de la piedra. En este momento, Luceng es totalmente indiferente a si la conmoción atrae a bestias errantes o a grandes maestros de la senda del mal oportunistas. Su único objetivo es finalizar la extracción con la máxima celeridad y marcharse. Como convocada por la violencia del golpe, una enorme bestia mutada de rango 7 se manifiesta detrás de Luceng, emergiendo como un fantasma de la oscuridad absoluta para lanzar una emboscada letal. Se mueve sin un solo sonido, pero Luceng, poseedor de una conciencia espiritual llevada a su cenit absoluto, detecta la intención asesina de la criatura en el milisegundo en que emerge. Sin dignarse a darse la vuelta, Luceng deja escapar una orden aguda y gélida: no me molestes. Con una gracia fluida y casual, el joven hace girar la lanza del dragón de nube estelar carmesí, y toda su silueta comienza a irradiar una luz celestial cegadora. ¡Boom! La bestia, atrapada a mitad del salto, es decapitada por un único golpe giratorio, su cadáver sin cabeza se estrella contra la tierra, mientras las chispas desvanecidas de su fuerza vital hacen que las enormes extremidades se agiten en un espasmo final e involuntario. A corta distancia, un pequeño grupo de carroñeros en cuclillas sobre los restos de otra criatura detienen su recolección de materiales y se ponen de pie al unísono, oteando en las sombras. ¿Qué fue ese ruido sísmico?, susurra uno de ellos, con las fosas nasales dilatadas. El aire está cargado con el olor a sangre fresca. ¿Es obra de una bestia o de un artista marcial de alto nivel? Otro compañero entrecierra los ojos. Difícil de decir. Investiguemos la fuente. El grupo llega a un consenso inmediato, asegurando apresuradamente su botín antes de avanzar hacia el disturbio. En otra parte de la laberíntica mazmorra, una serie de rugidos guturales que sacuden la tierra resuenan por los pasillos. Una bestia gargantuesca con piel correosa de color azul oscuro y 12 cuernos dentados coronando su cabeza yace desparramada en el suelo, con su cuerpo de 10 metros agitándose en agonía. Cualquier guerrero estándar quedaría paralizado de terror ante la vista, ya que se trata de una formidable bestia de rango 8, una criatura que posee un campo de fuerza distorsionador capaz de neutralizar municiones nucleares a pequeña escala. Sin embargo, esta bestia de rango 8, un soberano indiscutible de este nivel de la mazmorra, posee ahora un cráneo completamente pulverizado. Sus inmensos signos vitales parpadean y se desvanecen con cada segundo que pasa, la vitalidad drenándose hacia el frío suelo de piedra. Una huella carmesí en forma de pez, brillando como hierro al rojo vivo, está grabada profundamente en el hueso craneal del monstruo, habiendo casi atravesado todo el cráneo. Una figura solitaria se alza sobre la cabeza del titán, aunque su tamaño es minúsculo comparado con la bestia de rango 8. Emana el aura sofocante de un depredador despiadado en la cima absoluta de la cadena alimenticia. Don Zenji, este magnífico guerrero con una espalda tan recta como la cresta de una montaña, pronuncia lentamente un nombre, con un rastro de amarga reticencia nublando sus rasgos gélidos. ¿Por qué es tan abrumadoramente fuerte? Su poder bruto no es significativamente mayor que el mío, pero me encontré incapaz de resistir ni un solo golpe de su parte. ¿Por qué? Salta de la cabeza de la bestia, con su mente entrando en un vórtice de duda personal mientras desciende. El hombre permanece en medio de los restos del campo de batalla, perdido en sus pensamientos con el ceño profundamente fruncido. El aura de gran maestro que rodea su cuerpo fluctúa como olas inestables y rompedoras, la mera presión haciendo retroceder la niebla invasora para crear un vacío perfecto a su alrededor. Logré neutralizar una bestia de rango 8 sin ayuda. Por lógica, debería estar satisfecho. ¿Por qué persiste este fastidio persistente? Maldita sea todo. Comienza el proceso clínico de recolección de los raros materiales de rango 8 que requiere, sus movimientos son eficientes pero tensos. De repente, una explosión atronadora a lo lejos interrumpe su concentración. El sonido es seguido por más estallidos, que ocurren con una frecuencia y violencia crecientes.
Antes de que pueda terminar de asegurar sus trofeos, se ve obligado a girarse y mirar en la dirección del ruido creciente, con su paciencia agotándose. Maldita sí. ¿Quién está haciendo un estrépito tan vulgar en la mazmorra? ¿Acaso no ven que estoy de mal humor? En el entrecejo, reprime una irritación creciente que se siente como un depósito presurizado de rabia contenida. ¡Boom! Resuena una explosión más, incinerando finalmente los últimos restos de su autocontrol. Inhala una bocanada de aire frío y cortante, su figura se lanza hacia adelante como un viento huracanado hacia la fuente del ruido. Solo espera. Realmente has logrado cabrearme. Mientras tanto, la lanza del dragón de nube estelar carmesí continúa golpeando la cara de Roca repetidamente, desprendiendo rocas gargantuescas y vetas brillantes de mitril. El joven inspecciona el mineral disperso con un destello de satisfacción profesional. La gran cantidad de mitril presente aquí es asombrosa. Sin embargo, justo cuando se prepara para recolectarlo, las vibraciones de su trabajo atraen a 3 bestias mutadas más, que cargan desde la penumbra con los colmillos al aire. El joven apenas cambia su postura, desplegando su escudo con tal precisión que las bestias que cargan simplemente chocan contra la barrera y mueren instantáneamente por el retroceso cinético. Lucent murmura entre dientes, esta es la parte en la que el ruido atrae inevitablemente a las alimañas. Se da cuenta de que, aunque podría cavar más profundo, el rendimiento no igualará la enorme cosecha de la última vez, principalmente porque esta vez trabaja solo. Por un momento echa de menos la eficiencia del escuadrón Tigre-Escorpión. En fin, me falta personal. Tendré que arrastrar esto de vuelta de forma manual y lenta. No puedo permitirme levantar demasiado con mi energía espiritual, necesito reservar la mayor parte para el escaneo del entorno. De repente, la mano del joven sufre un espasmo violento. Una señal errática y punzante de sus células inmortales desencadena una oleada de inquietud desgarradora que lo invade. Es la sensación visceral de ver un jarrón frágil e inestimable hacerse añicos ante los propios ojos. Alguien vital para mí está en peligro inmediato. Esta sensación es demasiado potente para ignorarla. No tengo más tiempo para la minería. Luceng abandona inmediatamente el mitril sin extraer, utilizando una oleada de energía espiritual para tomar un único trozo grande del suelo mientras se prepara para partir. Al diablo, esta única pieza tendrá que bastar. El resto de la veta puede pudrirse por lo que me importa. Mientras tensa sus músculos para alejarse de un salto, percibe un cambio en la atmósfera local. Varias figuras se materializan entre la niebla ante él, con sus miradas codiciosas fijas en el brillante mitril dorado que flota en el agarre de Luceng y en el mineral suelto esparcido por el suelo. Sus ojos se iluminan con un hambre depredadora y su respiración se vuelve audiblemente entrecortada. Cielos, mitril. Hay tanto mitril puro aquí. Sus ojos se mueven de un lado a otro, alternando entre las riquezas sin extraer y la figura solitaria de Luceng. Uno de ellos grita a sus compañeros, este tipo se topó con una mina de mitril literal. Miren, hermanos, nos hemos ganado la lotería. Maldición, es una fortuna. La visión de ellos rodeándolo le recuerda a Luceng a los perros callejeros sarnosos de su vida pasada, chuchos desgarbados que siguen a alguien a casa con la esperanza de robar un trozo de comida. Leyendo sus obvias intenciones, Luceng dice fríamente, el resto de la mina es suyo. Ahora, quítense de mi camino. Está demasiado ansioso por la advertencia de sus células como para perder un segundo con estos carroñeros, entregando decisivamente la sección sin extraer ya que, de todos modos, carecía de un escuadrón para asegurarla. Un hombre calvo de mediana edad otea a través de la niebla negra arremolinada y deja escapar una risa burlona. Hermano, debes estar bromeando, ¿verdad? Se inclina para tocar casualmente el cadáver aplastado y destrozado de una bestia mutada que Luceng había matado. Has estado haciendo suficiente ruido como para despertar a los muertos, atrayendo a cada bestia en kilómetros a la redonda. ¿No te diste cuenta? Probablemente has atraído a toda una horda hacia nosotros. ¿Cómo se supone que vamos a minar el resto en paz? La mirada del hombre se fija en el gran trozo de mitril en la mano de Luceng, y un brillo siniestro aparece en sus ojos. ¿Qué tal si compartes un poco de esa carga?
Ese trozo en tu mano sería un trato justo. Todos podemos ser amigos y asegurar que todos salgan de esta mazmorra a salvo. Mientras habla, los miembros de su escuadrón se mueven en perfecta sincronización, formando un perímetro en forma de abanico para cortar la línea de retirada de Lu Zeng. La amenaza es tan sutil como el golpe de un martillo. Lu Zeng permanece inquietantemente tranquilo, dando un solo paso deliberado hacia adelante. ¿Qué ha sido eso? Me temo que no he captado tu significado, gruñe Lu Zeng, su voz vibrando con una violencia reprimida. Repite eso. Te desafío. El bajo gruñido de Lu Zeng hace que el hombre calvo y sus subordinados sientan como si sus corazones estuvieran siendo estrujados por un puño de hierro invisible. De repente, una nueva voz retumba en la caverna: vaya, vaya, vaya. Miren quién decidió colarse en la fiesta. ¿Fuiste tú, mocoso? ¿Fuiste tú el que hacía todo ese escándalo, martilleando y atrayendo a cada bestia del sector? Un hombre corpulento con ojos como los de un tigre al acecho recorre el área con la mirada, deteniéndose brevemente en la mina antes de que sus ojos vuelvan a un estado frío y normal. Fija su atención en Lu Zeng, preguntando con tono gélido. Las expresiones del hombre calvo y su equipo cambian instantáneamente a máscaras de puro asombro. Instintivamente, retroceden 2 pasos, inhalando profundamente mientras pronuncian un nombre con terror. ¿Jin Jin? ¿Tú eres Jin Jin? El guerrero corpulento, Jin Jin, lanza una mirada desdeñosa al grupo del hombre calvo, preguntando con una expresión en blanco y aburrida: ¿de verdad me conocen? El hombre calvo fuerza una sonrisa sumisa, con la voz temblorosa. Señor, debe estar bromeando. ¿Quién en toda la región militar del este no conoce al hombre clasificado en segundo lugar en el escalafón de estrellas generales? Entonces, por casualidad me reconoces a mí, interviene de repente una voz tranquila. Todos se giran para ver a Lu Zeng, cuyos atractivos rasgos están ligeramente nublados por un ceño fruncido. Jin Jin estalla en una risa estrepitosa y burlona. Jaja. ¿A ti? ¿Qué demonios se supone que eres? No te conozco, y no podría importarme menos quién seas. Todo lo que sé es que has estado haciendo un escándalo y actualmente estoy de mal humor. Jin Jin se hace crujir el cuello, sus articulaciones estallan como disparos mientras agarra su pesada espada con una mano y encoge la otra en una garra depredadora. Se sitúa directamente en el espacio personal de Lu Zeng, con su mirada fija en el mitril que sostiene el joven. Propone con arrogante finalidad: o sueltas todo el mitril y te vas, o puedes elegir dejarlo todo, incluida tu vida, justo aquí en el barro. El hombre calvo retrocede varios pasos más, adoptando una postura de respeto exagerado para dejar espacio a la actuación de Jin Jin. Hace una señal a su escuadrón para que retroceda, susurrando: hagámonos a un lado y veamos actuar al gran Jin Jin. Con suerte, nos dejará algunas obras cuando haya terminado. Los demás asienten en un acuerdo cómplice y temeroso. El camino hacia la salida está completamente obstruido por Jin Jin y el escuadrón táctico del hombre calvo, mientras los sonidos de las bestias mutadas pululando se acercan. Lu Zeng permanece solo, pareciendo una tortuga atrapada en un frasco sin esperanza de escape. Remolinos de niebla oscura y aceitosa se reúnen en el aire, amenazando con tragar su silueta por completo. Tud. El gran trozo de mitril que flotaba alrededor de Lu Zeng cae de repente al suelo. Jin Jin se burla, pensando que el joven finalmente ha cedido. Buena elección, niño. Eres mucho más sensato de lo que pareces. Lu Zeng lo corta a mitad de la frase, su voz bajando a un registro peligroso. ¿Ustedes de verdad están usando sus sentidos marciales para algo más que decoración? Lu Zeng desenvaina la lanza del dragón de nube estelar carmesí, todo su cuerpo irradiando una rabia fría y volcánica mientras los cuestiona. ¿Por qué no pueden sentirlo? Tengo una prisa genuina y estoy llegando al límite absoluto de mi paciencia en este momento. Lu Zeng levanta la vista, lanzando al grupo reunido una mirada insondable y escalofriante. Sus ojos tiemblan con un poder contenido que se siente como si algo estuviera a punto de estallar desde su alma. ¿Por qué tuvieron que elegir este momento exacto para hacerme enfadar? Una presión invisible y aplastante desciende de repente sobre la caverna.
La niebla negra que se arremolinaba en el aire se congela instantáneamente, volviéndose estancada y pesada. La máscara de calma en el rostro de Jin Jin flaquea ligeramente al sentir el cambio. Los miembros del escuadrón de carroñeros comienzan a temblar incontrolablemente, mirando a su alrededor con pánico al sentir un peligro inexplicable y abrumador que se cierne rápidamente sobre ellos. Jin Jin siente que sus instintos gritan y brama, ¿qué demonios eres? ¿Por qué elegiste provocarme ahora, en el preciso momento en que estaba realmente dispuesto a transigir? Dice Lu Zeng en voz baja. De repente, retira el dedo que había estado presionando contra su frente y deja escapar un suspiro largo y cansado. El intenso fastidio y la ansiedad en su rostro retroceden como una marea menguante, reemplazados por una calma inquietante y vacía. La presión sofocante en el aire se disipa instantáneamente, como si la tensión anterior fuera meramente una ilusión. En ese momento, el miedo y la inquietud en los corazones de los presentes no hacen más que intensificarse. Por alguna razón inexplicable, una sola frase surge en sus mentes, el silencio antinatural antes de una tormenta devastadora. Ahora lo entiendo, dice Lu Zeng con calma, con los ojos carentes de emoción mientras los mira. Ya que todos parecen tan desesperados por morir, les concederé su deseo. En el segundo siguiente, ¡boom! Los relojes inteligentes y el equipo táctico de Jin Jin y el escuadrón de carroñeros explotan simultáneamente en una lluvia de chispas. Dejan escapar un grito colectivo de confusión y terror. Esto es malo. Nuestros dispositivos de comunicación y rastreo están fritos. La voz de Lu Zeng ruge como un trueno, sean aniquilados. Estoy cansado de esta palabrería. Como si una gruesa capa de hielo se hubiera roto finalmente, una intención asesina tan vasta como un tsunami estalla del cuerpo de Lu Zeng. La niebla oscura en un radio de 1000 metros es dispersada violentamente. De repente, no hay nada más que el joven y su objetivo. Las pupilas de los carroñeros se contraen violentamente, sus rostros se contorsionan de horror mientras aprietan los dientes contra la pura presión. El rostro de Jin Jin se vuelve ceniciento, sus ojos se abren con un terror que aplasta el alma y su boca se entreabre en un grito silencioso. Un escalofrío le recorre la columna, su corazón golpea contra las costillas mientras su respiración se entrecorta en una garganta seca y contraída. ¿Cómo es posible este poder? Mientras tanto, Don Qingsue está de pie ante un abismo gris que se arremolina, mirando al vacío. Hemos descendido más de 30 metros en esta mazmorra, y esta grieta acaba de aparecer de la nada. Don Qingsue se da la vuelta, con una expresión mortalmente seria. No podemos permitirnos ir más lejos. Len Wanwan, habiendo asegurado el suero genético de una bestia caída, está absorta admirando su botín, sosteniendo los tubos brillantes para verlos de cerca. Asiente apresuradamente en señal de acuerdo. Sí, he recogido suficientes muestras. La calidad es perfecta. Definitivamente es hora de que regresemos juntos. Don Zenji, sin embargo, permanece mirando fijamente al abismo de la mazmorra, aparentemente perdido en un trance. Lin Bangwan agita su mano frente a su cara, llamándolo, Don Zenji. ¿Siquiera nos estás escuchando? Hola. Don Zenji. A pesar de los repetidos llamados, Don Zenji permanece congelado en su lugar como una estatua. Don Qingsue da un paso adelante y le palmea firmemente el hombro. Don Zenji, cuyo alma parecía estar vagando en algún lugar lejano, vuelve de repente a la realidad, con la piel cubierta por una capa de sudor frío. Gira la cabeza, con una mirada fugaz de pánico cruzando sus rasgos antes de forzar rápidamente su expresión a la normalidad. ¿Qué pasa? Simplemente estaba sumido en mis pensamientos y no capté lo que decías. El ceño de Don Qingsue se frunce. Sentimos que es hora de retirarnos. Nuevas grietas abismales están apareciendo con frecuencia creciente en estos niveles inferiores. Don Zenji resopla con desdén. Y sin embargo, en nuestro camino hasta aquí, la realidad demostró que no ocurrió ningún disturbio en la mazmorra a pesar de tus advertencias. Don Qingsue replica bruscamente, pero siento constantemente una profunda sensación de inquietud. Acabo de explorar el perímetro y... Antes de que pueda terminar la frase, Don Zenji levanta una mano para interrumpirla groseramente.
Es suficiente, Don Kingsue. Ignora por completo sus preocupaciones tácticas. Tu única tarea es explorar el camino por delante. Yo mismo me encargaré de cualquier bestia mutada. Mi fuerza es absoluta. Don Kingsue lo mira fijamente, con una expresión que dice, ¿quién te crees que eres en realidad? Otra frase arrogante deja a Don Kingsue momentáneamente sin palabras. Don Zenji continúa con una expresión desdeñosa, curvando el labio. No uses tu limitada visión de artes marciales de sexto grado para especular sobre los límites de mi poder. Incluso si ocurre un disturbio genuino, tengo la seguridad absoluta de que puedo extraerlas a ambas de forma segura. Don Kingsue mira a Don Zenji en silencio durante un largo rato y luego asiente con calma. Está bien, entiendo. Con eso, se da la vuelta y camina hacia el borde del claro. Lin Bangwan se apresura y le susurra, Don Zenji, estás siendo demasiado duro. Kingsue solo está preocupada porque estemos en peligro. Don Zenji se burla. HMPH. Si estuviera realmente preocupada, no me habría tratado con tal falta de respeto antes. Todavía nos faltan un poco las muestras de bestias mutadas de octavo grado. Continuaremos más abajo hasta tener el juego completo, y solo entonces regresaremos. Los ojos de Don Zenji se iluminan con un destello fanático, una sonrisa siniestra extendiéndose por su rostro. Puedo sentirlo, la oportunidad de romper finalmente hacia el rango de santo marcial está justo aquí en esta cueva. No puedo permitirme fallar ahora bajo ningún concepto. De repente, agarra la mano derecha de Lin Bangwan con una fuerza aplastante, sobresaltándola. ¡Ah!, grita Lin Bangwan, mientras Don Zenji deja escapar un rugido como el de un monstruo primigenio. No puedo ir más lejos de ninguna manera, tartamudeó Lin Bangwan, con todo su cuerpo bloqueado en un estado de parálisis cristalina. Sus pupilas estaban dilatadas por un terror primario y sofocante, y gruesas gotas de humedad comenzaron a brotar en sus ojos antes de derramarse por un rostro que se había vuelto del color del hueso blanqueado. Don Zenji. Ella separó sus labios temblorosos, desesperada por lanzarle un hilo de lógica, pero el hombre ya se había desvanecido. Como un fantasma reclamando su tumba, Don Zenji se adentró en las profundidades de la niebla subterránea, negra como la obsidiana, sin dirigir ni una sola mirada hacia atrás. El silencio se prolongó, denso y pesado, mientras Don Kingsue permanecía inmóvil, con la mirada fija en el lugar donde la oscuridad se había tragado a su hermano. Tras un intervalo largo y agónico, Lin Bangwan no pudo soportar más la tensión y se volvió hacia la instructora, buscando ofrecer algún fragmento de consuelo. Kingsue, por favor, no guardes amargura hacia Don Zenji. Seguramente no pretendía que sus palabras hirieran tan profundamente. Don Kingsue se limitó a sacudir la cabeza lentamente, con una expresión indescifrable. No estoy enfadada, Bangwan. Hemos sido hermanos inseparables desde nuestros primeros recuerdos, ¿cómo podría permitir que una fricción tan trivial se enquistara en mi corazón? Es solo que siento. Su voz se apagó, con una repentina y aguda vacilación nublando sus rasgos. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en finas rendijas mientras observaba la silueta lejana y menguante de Don Zenji, cuya forma estaba siendo borrada rápidamente por la penumbra. Bangwan, susurró, con la voz tensa por un pavor subyacente, ¿tú también lo sientes? Lin Bangwan permaneció totalmente desconcertada, con su mente luchando por seguir el ritmo de la atmósfera cambiante. ¿Sentir qué, exactamente?, preguntó con voz pequeña. Don Kingsue no se anduvo con rodeos, con un tono clínico y directo. Don Zenji, el aura que irradia ahora mismo está fundamentalmente mal. Está proyectando una sensación que es profunda, profundamente inquietante.